Colombianos, es muy grave lo que está pasando y cómo la ultraderecha y los medios prepagos de este país intentan crear una narrativa pues sobre un golpe a la justicia, ¿no? Esto porque no han elegido la Corte Suprema de Justicia al fiscal general de la Nación, teniendo una terna desde hace varios meses. Pues resulta que Vicky Ávila quiere ponerle como una trampa a las mujeres ternadas por Gustavo Petro. ¿Por qué? Porque exige que ellas hablen y se pronuncien frente a lo que pasó el 8 de febrero alrededor del Palacio de Justicia, y que si no lo hacen, pues ya sería una notificación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Una amenaza o qué? Pues ella escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente: creo que es necesario y más que urgente que las ternadas se pronuncien de manera clara sobre el asedio a la Corte Suprema de Justicia, para presionar la elección de una de ellas como fiscal general. Y les hace estas preguntas, ¿no? ¿Están de acuerdo con que los violentos sitiaran la corte y bloquearan las entradas y salidas del Palacio de Justicia? ¿Consideran como Petro que no pasó nada? ¿Respaldan la independencia y la autonomía de la corte o están del lado de los que quieren someter a los magistrados y darles órdenes? ¿Por qué el silencio de las ternadas? Des en cuenta la cizaña que ya empieza a meter esta señora acá. Esta es la primera prueba de fuego para las aspirantes a ser fiscal general de cara al país. Deben pronunciarse y demostrar de qué lado están, del lado de la justicia o del lado de los que quieren arrodillarla, del lado de la independencia y autonomía de la Corte o del lado de los que presionan a los magistrados y los quieren arrinconar y aterrorizar, ella siempre con sus adjetivos. Si las ternadas no se pronuncian, debemos darnos por notificados. Una amenaza o una advertencia que hace aquí la señora Vicky Dávila, lastimosamente. Y aquí ella habla de autonomía de la Corte. ¿De verdad en este momento, colombianos, creemos que la Corte tiene autonomía? Hagámonos esa pregunta como las hace Vicky Ávila. Para todos los colombianos, ¿no? Libre expresión. ¿Ustedes qué opinan de este tweet? Lastimosamente es muy delicado. Y pues aquí dice un usuario: ojo con esta trampa. La oposición busca que la terna que puso Gustavo Petro para elegir la nueva fiscal se pronuncie. Entonces, dependiendo de lo que digan, acomodarán las cosas para decir que no son idóneas para el cargo, ¿no? Esto es lo que quieren, ¿no? Aquí otra persona dice: tramposa, les quiere poner zancadillas. Quieren que se pongan en boca de ustedes para luego, pues, declarar las impedidas. No sea miserable. ¿Cuál es tu miedo a una fiscal que no sea amiga tuya ni de los Géneco? Es lo que le preguntan también a ella, ¿no? ¿Qué tal? Ahora la señora Vicky quiere presionar a las ternadas. Ellas están por encima de afanes noticiosos y de sevicia contra el presidente. Es lo que dicen aquí varios usuarios, que lastimosamente esta señora de periodismo, poco, señores. Por otro lado, la extrema derecha está atacando mucho a Gustavo Petro y también a las organizaciones internacionales como la ONU, la CIDH y la OEA, porque están apoyando al gobierno de Petro de decirle a la Corte: oigan, por favor, ya voten fiscal lo más pronto. No pueden dejar una persona encargada pues por meses o por semanas, ¿no? Y entonces esta derecha está sumamente enardecida y pues está atacando por todos lados, ¿no? Nomás acá un ejemplo: el exgobernador del Meta, Juan Zuluaga, cuestionó los pronunciamientos de la ONU, la CIDH y la OEA en el proceso de elección de fiscal en Colombia. Vamos a escuchar al exgobernador que dijo: este es un país con tradición democrática y no podemos tener agitadores incendiando el país. Y yo les pregunto, ¿el 22 de febrero van a volver a incitar a la gente a que tome ese tipo de decisiones? Esas presiones tampoco se le pueden hacer a la Corte. Claro, criticarlas y cuestionarlas también lo podemos hacer, ese es un derecho que tenemos los ciudadanos, ni más faltaba que no. Por eso, pero entonces no tienen también derecho estos organismos internacionales a pronunciarse al respecto. ¿Por qué calificar esto como una injerencia indebida? Porque si ellos pues están preocupados también por el tema de derechos humanos en Colombia. No, y por el tema de derechos humanos tenemos que estar preocupados todos. Incluso en este gobierno que se han aumentado las masacres, los asesinatos, los secuestros, las extorsiones, eso también es preocupación de nosotros. Pero estos organismos internacionales tienen un sesgo muy marcado. Eso uno no tiene que ser politólogo para verlo. Y creo que la izquierda, en lo que sí ha sido muy eficiente, en lo único, creo yo, es en llegar a esos organismos internacionales y llevar una narrativa que no obedece la realidad. Estos comunicados los sacaron antes de venir al país, como lo dijo el representante. Es que la mayoría de las instituciones, de la academia y de muchos sectores políticos está diciendo una cosa absolutamente diferente a la narrativa de la izquierda. Entonces, si ellos vienen y escuchan realmente a la sociedad, ¿o quién puede decir que un hombre con quien no tengo el gusto de conocerlo, sé quién es, como Humberto de la Calle Lombana, un hombre muy respetable, escuchen las voces de un hombre como Humberto de la Calle Lombana y de tantos otros en el país que le están diciendo a la Corte todo lo contrario de lo que ellos están observando en el país? Ese sesgo tan marcado de la ideología de izquierda que tienen los organismos internacionales
Es una tarea que tenemos quienes creemos en la democracia, en la diversidad, en la pluralidad, de ir a contarles la realidad del país, no que se queden con esas narrativas mentirosas y con cortinas de humo, tratando de esconder ineficiencia, escándalos, nada que arranque el gobierno. Yo creo que eso tiene más hacia eso que hacia otra cosa. Increíble la narrativa de toda esta gente, ¿no? Obsesionadas por el pronunciamiento que hicieron estas organizaciones internacionales. Sin embargo, en las últimas horas se conoció que el presidente Nicolás Maduro de Venezuela expulsó a la oficina de la ONU en ese país, ¿no? Les dio 72 horas para salir y ahora esta gente uribista, esta gente de extrema derecha que ataca a estas organizaciones, están pidiendo un pronunciamiento de Gustavo Petro frente al gobierno de Nicolás Maduro, ¿no? Cuando hay pues negociaciones, cuando hay relaciones ya pues establecidas de común acuerdo en comercio y demás, quieren que pues se desate un conflicto entre Venezuela y Colombia pues diplomático. Pues señores, el presidente Gustavo Petro sí se ha pronunciado sobre pues todo esto de las organizaciones y ha dejado muy en claro que las respeta. No como estos uribistas que piden un pronunciamiento por lo que está pasando con la ONU en Venezuela, pero a la vez la atacan. Qué cínicos y qué falta de argumentos tiene esta gente. Pues Gustavo Petro dice, la extrema derecha cree que la ONU o la OEA es comunista, lo que significa que la mayoría de los países del mundo serían comunistas. Es un delirio extremista, ignorante, pero esconden un propósito. Sin derecho internacional, pueden bombardear niños en todas partes, pueden entregarle la justicia a la mafia, pueden destruir los derechos humanos de los colombianos para hacer negocios. Tremendo tuit, aquí lo deja claro, Gustavo Petro se pronuncia sobre estas organizaciones, ¿no? Y también pues criticó la visita que se fue a hacer todos los senadores allá del Centro Democrático a Washington a llorar y a dar una serie de mentiras para proteger pues a los criminales, nos preguntamos, o a quienes desean proteger para que no se elija fiscal general de la nación, presuntamente, ¿no? Pues aquí dice el espectador, la oposición pidió a la CIDH y a otros organismos respetar el principio de no intervención, pero expertos dijeron que no hay extralimitación. Entonces, aquí Gustavo Petro le responde a toda esta gente que fue a decir las versiones que no son, a defender sus intereses particulares, lo siguiente. Nosotros somos miembros del sistema interamericano y del sistema de Naciones Unidas. Firmamos tratados que hacen parte de nuestra Constitución. Quieren que nos aislemos del mundo y rompamos nuestra Constitución porque quieren continuar el genocidio contra el pueblo, el narcotráfico y la corrupción. Y es verdad, señores, parece que quisieran esto. Y pues senadores del Centro Democrático, cuando hace poco les metieron al señor Ciro Ramírez por corrupción, al señor García Pierre, que está volado por allá en Francia y que no pone la cara, a la justicia colombiana por corrupción, ¿no? Entonces no nos vengan aquí a dar pues pañitos de agua tibia y que van a defender pues a Colombia y todo de todos estos ataques de Gustavo Petro, ¿no? Aquí quedan totalmente desenmascarados. Y es que nomás un ejemplo, Hernán Cadavid, representante del Centro Democrático, está allá en Washington con pues los demás senadores, ¿no? Y dice, el ultimátum de Nicolás Petro a la ONU es de esperarse en una dictadura, pero no entiendo por qué Colombia no se pronuncia. El gobierno de Gustavo Petro dice defender los derechos humanos. Imagínense, ¿no? O sea, van, hablan allá a la ONU, atacan estas organizaciones y después le piden a Gustavo Petro que se pronuncie por lo que está pasando en Venezuela con la ONU. Descarados son lo que son. Escuchen lo que dice este representante del Centro Democrático. No, absolutamente nada esperable de una dictadura. Es decir, cualquier regla democrática para ellos no existe y lo que no entiendo además es cómo hay democracias que no se pronuncian sobre lo que pasa en Venezuela o gobiernos que dicen defender los derechos humanos como el de Colombia, pero ante la vulneración de garantías de derechos democráticos sobre candidaturas como la de María Corina Machado sí guardan un silencio absolutamente ridículo y cobarde. Eso es lo que debe pasar, pero de Venezuela y sus decisiones y su régimen no hay nada bueno que esperar, Andrea. No. Ridículos y cobardes son estos pues, representantes de la patria, ¿no? Otra que salió a pronunciarse es Angélica Lozano. Con esta carta le pedimos al presidente Gustavo Petro enviar un mensaje enérgico por la situación de Venezuela y en particular el caso de María Corina, ya. Los atentados a la democracia son una amenaza para la región. No pueden haber indignación selectiva a prácticas antidemocráticas. Y esta gente es la misma que está criticando a estas organizaciones internacionales, ¿no? Como diría mi amigo Levi Ricón, vayan, coman mierda.
en serio que sí. Y des en cuenta que esta gente pide un pronunciamiento, pero se les olvida las palabras que dijo Pacho Santos hace menos de 2 días. Y cuando dejamos que estos empiecen a sentir que son los dueños del país, yo creo que va a empezar a ser hora, y este plantón del próximo sábado es el primer momento en el que le vamos a decir a los de Naciones Unidas pistola, a los de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pistola también, porque la Corte Suprema se respeta, la democracia colombiana se respeta, esto no es una república bananera, y el día que ellos sean equilibrados y el día que ellos muestren que verdaderamente están detrás de la defensa de los derechos humanos, uno empezará a respetarlos, porque una organización que no condena la muerte, lo que pasó en Israel, y luego sí sale a defender a los terroristas, es una organización que dice, uy, Dios mío, ¿y estos a qué horas o en qué momento adquieren tal legitimidad? No, o sea, no, yo creo que aquí llegó la hora de un poco de acabar con esa narrativa que tiene la izquierda y que utiliza los derechos humanos para poder hacer lo que le da la gana, y creo que lo importante aquí va a ser defender la justicia, defender las libertades, defender la democracia y defender la calle, porque ellos en la calle saben es donde tienen ventaja, y aquí nos va a tocar a nosotros defender la calle. Ah, ¿cómo les parece la opinión? Pistola a las organizaciones, ¿no? Lo dice gente de extrema derecha. Y es que es curioso, ¿no? En estas declaraciones y en esta entrevista que dio hace semana Pacho Santos, decía, si fuera presidente en el 2026, se me van, toca mandarlas al carajo. Pacho Santos explota el aire contra la CIDH y la ONU, ¿no? Entonces, ¿qué puede pensar uno de estas personas que realmente no coordinan su discurso? Atacan por un lado estas organizaciones y por el otro lado dicen que Petro se debe pronunciar. Cínicos. Y es que Blue Radio tituló: el régimen venezolano suspende actividades de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y expulsa a todos los funcionarios que estaban acreditados en el país. Les dio 72 horas para irse de Venezuela. ¿Qué le dicen aquí a todos estos uribistas? Maduro está leyendo los trinos del doctor Pacho Santos, ¿no? Él dice que si fuera presidente en el 2026 también los expulsaría. Entonces, ¿quiénes piensan como dictadores? Ellos que siempre han mantenido el poder, y como lo perdieron, no quieren democracia en este país. Y también Alejo Vergel pues critica esta posición, porque Marta Lucía Ramírez ahí se apareció y dijo: y el presidente Gustavo Petro no se va a pronunciar para rechazar el estado de total indefensión en que quedan los ciudadanos venezolanos con la expulsión de la Oficina de la ONU de Derechos Humanos. Alejo Vergel le dice: esto es muy chistoso, porque precisamente ayer Pacho Santos advertía que si él fuera presidente del 2026 expulsaría a la CIDH, a la OEA y a la ONU. Y ninguno de sus amigos como Marta Lucía decía nada, ¿no? Y ahora el centro político como el de la señora Angélica Lozano dijo algo para criticar semejante declaración violenta en Revista Semana. Absolutamente nada. Petro respondió indicando que los que hacen eso son unos dictadores violentos. Ahí está. Y lo dijo, no tiene que pues mencionar a Maduro, no tiene que mencionar a la ultraderecha para saber a quién le cae el guante, ¿no? Y es que des en cuenta, ellos dicen que se pronuncie Petro, pero mire cómo hablan de todas estas organizaciones. No podemos permitir que todos estos organismos convencionales, incluida la CIDH, que hace parte también de la Convención Americana, y la ONU por su oficina en Colombia, tergiversen información que vivimos todos los colombianos. La obligación nuestra, no solo como oposición, sino como ciudadanos de Colombia, es transmitir la peligrosidad que hoy está viviendo Colombia. Nuestro sistema ha aguantado mucho en el pasado, pero sigue siendo un sistema democrático frágil y tenemos que protegerlo. Nos van a proteger, ¿no? Los 5 héroes de la patria. Increíble, ¿no? Y es que también después Hernán Cadavid, representante del Centro Democrático, que fue a Washington, dijo que pues ellos no estaban interesados en un golpe para interrumpir el gobierno de Gustavo Petro. Y también este fue el informe que presentaron allá en la OEA, ¿no? Al secretario general, ¿no? Mentirosos son los que son. Y vamos a escuchar. Y que salió de la reunión con Luis Almagro. ¿Qué les dijo a él? Porque él ya había sacado un comunicado diciendo que era importante que la Corte pues eligiera rápidamente a un fiscal general de la Nación después de la reunión que tuvo con Luis Ernesto Vargas, el embajador de Colombia ante este organismo. ¿Qué le dijo a él? ¿Cambió de parecer? ¿Va a sacar otro comunicado o qué va a suceder? Andrea, no sabemos si va a pronunciarse, digamos, en esa materia. Fuimos muy respetuosos de su decisión, pero lo que sí percibí y puedo decir es que le faltaban elementos, precisión, contexto, evidenciar que no estamos ante un inminente golpe ni se quieren interrumpir gobiernos y que las decisiones de la justicia se tienen que hacer respetar por parte de él, de las instancias internacionales, ante la amenaza directa que les ha plantado el gobierno en cabeza del presidente Petro. Bien. Esto fue lo que dijeron, ¿no? Pero pues otras son los hechos.
Directamente afirmó que el propósito de la oposición debe ser que Petro no se quede durante el periodo para el que fue elegido. Esto es más complejo de lo que creemos y hoy el desafío de nosotros es que Petro no se quede 4 años ni que acabe con la libertad. Ni que acabe con lo que hemos construido. Entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿Quién miente acá? ¿Estos honorables senadores que van allá a decir mentiras diciendo que no están gestando un golpe de Estado? ¿O aquí las organizaciones internacionales pidiendo que se elija fiscal ya y que no mamen tanto gallo la Corte Suprema de Justicia? Y también hay un mensaje muy inquietante del señor Eduardo Zapatero, que no había aparecido hacía unos días, y dice lo siguiente, con esta fotografía, ¿no? Los militares con la mano arriba y armados. Colombianos, la unión es la única forma de mantenernos en democracia y con ella fortalecer el respeto de la Constitución y la ley. La libertad no se deja al libre albedrío. La libertad se protege por encima de cualquier interés. No vamos a permitir que nos sea arrebatada. ¿Quién le está arrebatando la libertad? Lo único que podría pasar es que suba una fiscal y pues de pronto sí presuntamente le echen mano por presuntamente algunos delitos, ¿no? Como el caso de Otoniel. Entonces, ahí estamos pendientes de qué va a pasar con este señor Eduardo Zapatero cuando suba una nueva fiscal. Y es que en las últimas horas se conocieron las declaraciones del expresidente del Consejo de Estado, donde tumbó pues todos los argumentos que tiene la Corte Suprema para no elegir fiscal en este momento. Es muy raro, muy extraño que esta Corte Suprema no haya elegido a un fiscal general de la nación. Se lo dijo este señor, expresidente y exmagistrado, a Camila Zuluaga, que pensó que iba a esperar pues una respuesta diferente y no, señores, contundente aquí este exmagistrado. ¿Está presionando a la Corte? La Corte debería elegir ya fiscal general de la Nación, puesto que hace 6 meses el presidente le envió la terna y conoce las hojas de vida a profundidad, ¿o este es el curso normal que se da para elegir fiscal en Colombia? Camila, eso no es normal en función pública. Cuando uno tiene un deber de cumplir un término, no es un consejo el que la ley le da. Y por más de que uno sea magistrado de alta corte, son los más obligados a cumplir con la ciudadanía, dentro de los marcos de los términos para elegir. Hay un deber que se está establecido en la finalización del periodo del fiscal saliente. Ahí hay un deber jurídico. Y cuando uno incumple un deber jurídico, está en una abstención administrativa y por lo tanto está irregular. Eso no tiene ninguna discusión. Irregular y anormal lo que está haciendo la Corte Suprema. Tienen un deber jurídico de elegir fiscal. Lo dice un exmagistrado también. Y aquí dice pues otra usuaria. No se deje engañar de la derecha. La Corte Suprema, según el doctor Gómez, debe cumplir el principio de oportunidad. El plazo de la elección de la nueva fiscal está implícito cuando se le da salida del fiscal anterior. O sea que la Corte sí está incumpliendo al dilatar esa elección. Mi parte favorita es la siguiente. Hay un término implícito que cualquier persona de 2 dedos de frente entiende que hay que nombrar antes de que se produzca la vacancia. Esas funciones electorales le hacen daño a la majestad de justicia y ponen los magistrados a meterse en cuestiones de politiquería. Ahí quedaron en ridículo las señoras de Blue Radio en cabeza de Camila Zuluaga. Fueron por lana y salieron trasquiladas. Escuchen estas declaraciones. Pero lo que hemos visto y es lo que está argumentando todo el mundo es esto siempre ha pasado. Entonces, digamos, ¿cómo poder avanzar en esta discusión de manera que en próximas elecciones no vuelva a pasar esto, en próximas ternas de fiscal? O sea, ¿qué tiene que pasar para que esto no vuelva? Es la primera vez, pese a que no es una dilación tan alta, hemos hablado de dilaciones de 1 año, pero ¿qué tendría que pasar entonces para que esto sea visto, como usted dice, como una dilación administrativa? Y porque pues no hay límite, la verdad es que la Corte Suprema pues no tiene un límite de tiempo. O sea que en términos prácticos, pues no hay límite, eso no tiene duda. ¿Cuál es el límite? La continuidad del servicio público, la que está en juego. Tiene límite. Pero hemos visto interinidades de más de 1 año. No puede como magistrado, y eso es una cosa muy delicada. Lo que pasa es que no tenemos órganos de control que hagan vigente ese principio de la oportunidad, que es un principio de la acción pública. Yo no puedo tomar determinaciones, ni un consejo municipal puede sacar un presupuesto cuando le dé la gana. Es cuando tiene que empezar la vigencia fiscal que corresponde. La vigencia del periodo del fiscal comienza cuando termina la del fiscal saliente. Entonces hay un término implícito que cualquier persona de 2 dedos de frente entiende que hay que nombrar antes de que se produzca la vacancia, y genera las distorsiones que el país no merece tener. Y es que en serio no merecemos tener pues esta inoperancia
de la Corte Suprema de Justicia, señores. Es un deber jurídico, por Dios. Y la periodista se equivoca, entonces, como ha pasado anteriormente, que pasa un año en interinidad, entonces tenemos que dejar a Marta Mancera cuando sabemos que pues hay presuntos indicios de que la vinculan pues con casos criminales. Entonces, ahí sí está muy equivocada esta periodista, porque no son objetivas y dicen, oiga, verdad, deberían pues elegir fiscal ya, carajo. Lo que yo pienso es que esas funciones electorales le hacen daño a la majestad de la justicia y ponen a los magistrados a meterse en cuestiones de politiquería, a meterse en cuestiones burocráticas, a tener intereses de carácter político muy manifiesto, y eso le ha hecho mucho daño a la justicia. Sabemos que una de las reformas importantes que desafortunadamente ni el gobierno anterior ni este han abordado es suprimir las funciones electorales de los magistrados. Suprimir las elecciones electorales de los magistrados, que sería bueno, ¿no? Porque des en cuenta lo que dice aquí el ex magistrado de cuotas, pues burocráticas, nomás más de un magistrado tiene pues familiares trabajando en la fiscalía y temen que pues sean despedidos después de que se elija una nueva fiscal, ¿no? Magistrados con familiares que están ganando en la fiscalía más de 30 millones de pesos, ¿no? Empezando por el hermano del señor presidente de la Corte Suprema y una cuñada también, ¿no? Colombianos, hasta acá este video, por favor, compartan esta información realmente importante. Ustedes se dieron cuenta lo que está queriendo tramar Vicky Dávila con las ternadas, también la desenmascarada de toda esta gente uribista, toda esta gente extrema derecha, y hasta Angélica Lozano del centro pidiendo pues un pronunciamiento de Gustavo Petro frente a la ONU cuando ellos mismos están rajando estas organizaciones. No hay derecho. Y un aplauso para este pues ex magistrado del Consejo de Estado, ¿no? Realmente dejan claras las intenciones que presuntamente podría tener la Corte Suprema de Justicia. Ahí les dejamos esta información, siempre manejando la verdad. Por favor, suscríbete, compártelo y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.